¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones. Ya estamos nuevamente con ustedes transmitiendo nuevamente. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a la intimidad de su hogar. Bendecimos tu vida, bendecimos el espacio donde tienes tu devocional con el Señor. Comenzamos ya una nueva serie. A esta serie Dios nos ha permitido ponerle sendas de fe, pasos firmes, y hoy vamos a tocar un tema interesante. A este le hemos puesto pasos de confrontamiento. Esperemos que esta palabra te bendiga, te edifique tu vida espiritual, ya que en su objetivo esta serie tiene ayudar a determinarte y a estar decidido a lo que queremos ser para Dios y en Dios. Entonces esperemos que esta serie bendiga tu vida de una forma poderosa. Esta palabra la hemos tomado de la inspiración del Éxodo capítulo 5, versos 1 hasta el 23, y esperemos desglosar poco a poco esta palabra para poder bendecir tu vida y traer este mensaje a tu corazón. Ahí en tu casa, en la intimidad de ella, acompáñanos a hacer esta breve oración y posteriormente entraremos a la plática que tenemos para este domingo. Amén. Ahí inclina tu rostro y ayúdanos y acompáñanos a orar con nuestro Señor, que Él bendiga, que Él unja y ponga gracia sobre nuestros oídos y sobre nuestros labios para poder compartirte esta palabra que tenemos para ti. Padre, gracias. Yo bendigo a la familia, el hogar de mi hermano, mi hermana que ya está sintonizándonos. Gracias, Padre, en esta hora. Yo envío esa bendición. Te pido, Señor, ayúdanos, danos esa bendición de poder ser oidores de tu palabra y hacedores de ella. Danos la sabiduría y la palabra correcta para poder llegar y tocar y ministrar el corazón de mi hermano, de mi hermana que ya está escuchándonos en esta mañana. Gracias, papito lindo. Te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo acompañándonos en este tiempo, que sea corto o que tú permitas que esta bendición a través de tu Santo Espíritu, esta palabra ministre en nuestras vidas. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, pues comenzamos con esta palabra. Esta palabra la encontramos en Éxodo capítulo 5. Acompáñanos con tu Biblia. No sé si ahí la tengas, ahí a tu lado, o ya te hayas hecho de tu aplicación en el celular. Y puedes acompañarnos entonces pues a Éxodo capítulo 5, versos 1 al 23. Lo vamos a ir desglosando poco a poco a través de las predicaciones. Si Dios nos lo permite, vamos a hacer grabaciones también entre semana, Dios lo quiera, y así nos dé el tiempo y la oportunidad para hacerlo y poder bendecir tu vida con esta serie. No queremos que usted en estos momentos que se están pasando estas situaciones mundialmente y en particular en nuestro país, en nuestra ciudad, usted se desenfoque y deje de mirar el blanco perfecto que es Cristo. Así que prepárese, vamos a platicar un poquito de esto porque a usted le va a gustar esta palabra que traemos. Pasos de confrontamiento. Va a llegar un momento en que usted y yo nos vamos a confrontar y nos vamos a poner delante de Dios. Fíjese bien, esta parte, porción de las Escrituras nos muestra esa parte. Mire, vamos a leerlo y damos esa explicación. Mire, en el nombre del Señor. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Verso 2, aquí viene lo interesante. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová. Dice: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros
con peste o con espada. Entonces el rey, dice, de Egipto, le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Aquí vamos a dejarle por el momento en el verso 5. Mire, quisiera que usted observara esto en el versículo 1. Después Moisés y Aarón, dice, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esto, hermanos, claramente aquí vemos una petición, ¿verdad? Moisés y Aarón, bajo la presencia de Dios sobre sus vidas, entran a tratar este tema con Faraón, pero lo que yo quiero que usted ponga aquí atención es de qué manera, con qué espíritu ellos dieron esta petición. Y déjeme decirle que no era a título personal. Esto más bien habló en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. O sea, esta era una solicitud que una solicitud osada, que ya no le estaba pidiendo permiso, sino que estaba dando una orden. Mire, usted y yo tenemos que aprender en este sentido a saber pedir, a saber pedirle a Dios. Para que usted y yo, hermanos, y mire, ahorita te voy a llevar a un versículo que vemos más atrasito, donde está en el capítulo 3, versos 11, ahí en Éxodo, y vemos claramente cómo Moisés pregunta, ¿verdad?, con humildad a Dios, y le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, verdad? Estaba él delante de Dios y él mismo se ve con ese espíritu de humildad, ¿verdad? Reconociendo su limitación y siendo humilde. Moisés conocía esta parte, esta relación con Dios. Y esto lo quiero enfocar así porque todavía no podemos entender que tenemos que acercarnos, o más bien tenemos que reconocer, ¿verdad?, que tenemos nuestras limitaciones y saber que sin Dios, hermano, no tenemos dirección, no tenemos propósito, no tenemos sentido en la vida, ni mucho menos revelación. Estábamos viendo por Facebook a un predicador que profesa otra fe, la religión tradicional, y este hombre se estaba dedicando solamente a hablar más de los protestantes, de los evangélicos. Y nosotros nos preguntábamos en el Señor si su trabajo era correcto, ya que pues Dios siempre va a probar siempre nuestros ministerios. Y el Señor nos decía que era fácil tener el logo, pero lo que a este hombre le hacía falta era el espíritu, el rema. Entonces, mis amados, esto es glorioso, porque cuando yo encuentro esta palabra yo me emociono, me entusiasmo al saber que, mire, si usted sigue leyendo, dice que en el verso 3 ellos dijeron: el Dios de Israel, el Dios, perdón, de los hebreos nos ha encontrado, e iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Esto es glorioso, hermano, cómo desde ese momento Dios estaba trabajando ya con su mentalidad, los estaba atrayendo, y como dice las Escrituras, es que Él nos buscó, dice aquí esta palabra, Él nos encontró, y esto es glorioso porque realmente Él fue en su misericordia, Él fue a buscarnos. Fue a buscar, dice la palabra, el que se había perdido. Dejó a los 99 para ir a buscar a la oveja que se había perdido. Tú y yo, mi amado hermano, esto es glorioso porque tú y yo, Dios nos ha encontrado. Y ahora que nos ha encontrado, va a venir sobre nosotros ese confrontamiento. ¿Cómo estamos pidiendo?
¿Cómo le estamos pidiendo a Dios esa profecía, esa palabra, ese cumplimiento de esa promesa que alguna vez y en algún tiempo Dios te dio? ¿Con humildad? ¿Con soberbia? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios que Dios cumpla su palabra sobre nuestras vidas? Si tú sigues leyendo, en el verso 2, Faraón responde a Moisés de una forma altiva y soberbia. Fíjate, dice en el capítulo 5, en el verso 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Verdad? Faraón hizo esta pregunta. No solo no reconoció al Dios de Israel, no solo no lo reconoció, sino que manifestó su rechazo a atender su petición. Yo creo que tú te has identificado con esto, porque cuánta gente no nos ha rechazado cuando le decimos: acércate a Dios, es la solución a tu problema, es el reposo para tu existencia, Dios va a sanarte, Dios va a liberarte, Dios va a darte bendición, porque así lo dice su palabra. Y nos entusiasmamos al compartirla. Y cuando vemos que estas personas reaccionan rechazándonos y siendo aún todavía hasta altivas al respondernos: no, yo no quiero, yo no necesito. Aquí es tremendo ver cómo, ¿verdad? Faraón le pregunta a Moisés: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Usted y yo, hermanos, sabemos que si no escuchamos la voz de Dios, no tenemos revelación, no hay rema, no hay cumplimiento de su palabra. Lo importante del Señor es saber y aprender a discernir la voz de Dios. Porque yo les enseñaba en alguna ocasión, de alguna manera Dios va a confrontarnos, sea para bien o sea para mal. O Dios te avergüenza públicamente, o Dios va a honrarte públicamente. Pero qué mejor que sea Él y no el enemigo, que avergüenza en nuestras vidas. Entonces, en este caso aquí, Faraón responde hacia esta petición que le está haciendo Moisés, que obviamente él llegó, no como diciendo: no, es con mi palabra, yo vengo con la palabra de Dios, y su palabra está dando una orden. Él está diciendo: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y ves más adelante el sacrificio, porque sigue comentando y dice: iremos pues ahora a camino de 3 días por el desierto. ¿Cuánta multitud tendría que salir por 3 días? Era algo tremendo, ¿ah? Faraón hizo evidente su arrogancia y su soberbia. En Egipto el rey era considerado como un dios. Si tú ves en el libro de Ezequiel capítulo 29 versos de 2 al 3, ahí vas a darte cuenta de cómo los egipcios tenían considerado a sus gobernantes. Por ello, dice, él no iba a ceder fácilmente, pero esa negativa no tomó por sorpresa a Moisés, ya que el Señor le advirtió que de antemano el rey endurecería su corazón y no los dejaría ir hasta después de realizar señales y prodigios. Si tú lo ves en el capítulo 4 del Éxodo, versículo 21, vas a darte, mira, quiero leerte, lo dice: y Jehová dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré, dice, de modo que no él dejará ir a mi pueblo. Entonces Dios ya le había advertido a Moisés que el faraón se opondría a la libertad de Israel y no cedería sino hasta que su hijo primogénito muriera. Y esto ya lo vamos viendo en el capítulo 4 del verso 22 al 23 del libro de Éxodo. Y esa sería, por cierto, la última plaga, lo vemos en Éxodo 11 y en el capítulo 12. Entonces, el propósito de las señales era que las señales que Dios hacía en Egipto, previo a la liberación de los israelitas, serviría como un doble propósito. Para los egipcios era demostrarles que el Dios de Israel era más poderoso que todos los dioses de Egipto. Y el segundo propósito era para los israelitas. Para los israelitas él
Dios quería mostrarles que Dios era el verdadero y todopoderoso y cumplidor de pactos. Y esto es glorioso, hermano. O sea, si tú lees esto, te vas a dar cuenta que desde una perspectiva natural, los israelitas no tenían otra opción que quedarse en Egipto. Aun cuando el faraón les hubiera dado permiso para salir, no hubieran podido, ¿verdad?, sobrevivir al viaje a través del desierto. Chécalo, eran 3 días. Sería muy difícil, es más, si no es que hasta imposible, ¿verdad?, proveer comida para más de 2 millones de personas en el desierto. Y aun cuando llegaran a Canaán, sería muy difícil conquistar esas naciones porque estaban armadas y porque además los israelitas era un pueblo esclavo que nunca fue entrenado para combatir. El plan de Israel para salir de Egipto parecía un plan suicida, ¿sí o no? A menos que pasara un milagro, no tenían otra alternativa que permanecer en Egipto. Entonces muchas veces vemos este sentimiento de confort sobre los que no tienen conocimiento de Dios. Y platicábamos de este hombre que se dedicaba a hablar de los evangélicos, él dice, de los hermanos apartados. Y realmente esto me causa admiración porque yo escuchaba su palabra y yo decía, ese no edifica el pueblo, ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios consuela, edifica, exhorta, pero no pone en contra a nadie. Y Faraón se opuso, como este hombre se está oponiendo a la verdad. Y como muchos de los parientes o familiares que tenemos se pueden oponer, pero un día van a ser confrontados en su estilo de vida. Y tenemos esa esperanza de que Dios toque a sus vidas en su misericordia. Así que yo te exhorto, hermano, a que tú sigas orando por aquel hermano que se está oponiendo, que está poniendo trabas, que tal vez en su altivez, tu hijo, tu esposo, tu esposa o algún pariente se opone en soberbia, en altivez, ante la petición, ante el llamado que Dios está dando. Aquí le estaba diciendo a Faraón, deja a mi pueblo salir por 3 días. Vamos a celebrar. Y esto es hermoso, hermano, porque esto es lo que provoca la libertad en Cristo. Que haya gozo, que haya libertad, porque el pecado que nos asedia, de verdad, yo veo gente que el pecado los tiene consumidos, están enfermos, pero son altivos en su corazón. Y esto lo podemos entender, hermano, porque esto se manifestó en Faraón. Faraón estaba endurecido en su corazón, porque Dios lo había permitido así. O sea, quería llevar a Faraón, tal vez hasta, como lo hemos compartido muchas veces, a tocar fondo. Y así fue, hasta que no tocó a su primogénito, fue de la manera en que Faraón soltó al pueblo de Israel. Mire, la reacción del faraón. La advertencia sobre un castigo divino no movía al faraón, más bien lo hizo reflexionar en cómo afectaría a Egipto la ausencia de los esclavos de Israel. ¿Por qué? Porque lo notamos después en los versos 4 y 5, cuando él dice, entonces el rey de Egipto, dice, les dijo Moisés, ¿verdad? Les dijo, a ver, estábamos aquí en el verso 4, dice, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Qué tremendo, hermano. Lejos de atender a la solicitud de los israelitas, decidió castigarlos, ¿verdad? Por haberse atrevido a formular dicha petición. Y vemos que en el verso 6 al 9 dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, dice, que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y yo les disminuiré nada, porque están de ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Déjame decirte que cuando a mucha gente le compartimos la palabra, nos han respondido, sí, solamente los que se congregan o los que van en esa
religión son una bola de ociosos y de ignorantes. Pues déjame decirte, mi hermano, que tú estás en este sentido bendecido y privilegiado, porque tú escuchaste la voz de Dios. Y esa es una grande bendición. Faraón respondió, ¿y quién es Jehová? Dice, ¿verdad? ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Es decir, no solo no escuchó la voz de Dios, ni tampoco la obedeció. Tú escuchas la voz. Y lo que sigue, la reacción que debe tener tu vida es obedecer. La consecuencia de escuchar la voz de Dios es la obediencia. Dios te está dando una petición, Dios te está dando una orden y lo que te toca a ti es obedecerla. ¿Por qué? Porque tienes el privilegio y la bendición de escuchar su voz, de tener un corazón entendido, de tener la bendición del rema. Y eso es lo que a mí me causaba admiración, que este hombre leyera las escrituras, les predicara, pero el Espíritu nos dice, pero no tiene el rema, no tiene el Espíritu, no hay revelación. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que él no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que él no tiene una comunión con Dios, a pesar de que él lea las escrituras y aún enseñe a otras personas. Y esto, si tú te das cuenta, era lo que realmente en aquel tiempo también estaba pasando con Jesús cuando vino a dar las buenas nuevas. Los fariseos tenían el logo, pero no tenían el rema, no tenían la revelación. Tú y yo hemos escuchado la voz de Dios y lo único que nos falta por hacer es obedecerle humildemente y conociendo y reconociendo nuestras limitaciones. Moisés le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que yo lleve este cargo, esta petición? Tú y yo tenemos que ir con ese espíritu de humildad, permitirnos ser quebrantados, ser humillados delante, porque así lo dice su palabra en Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y cuando sea su tiempo Él os exaltará. Y yo creo que este tiempo, hermano, se está llegando. Yo creo que el tiempo de tu humillación va a comenzar a dar fruto. En el nombre de Jesús declaramos que esa oración que tú has hecho con humildad, Dios la ha escuchado. Esa petición humildemente tú hiciste delante del Señor, Dios la está escuchando y Dios va a enviar esa palabra, esa promesa cumplida para que tú puedas ver la mano de Dios moverse. Moisés la vio, Aarón también vieron la mano de Dios moverse. Y fíjate, si tú sigues leyendo, dice que no solo el corazón de Faraón se endureció, sino que también su mano. Es decir, que ya que puso más carga a los israelitas con el fin de quebrantarlos, y lo vemos en el capítulo 5, aquí en la lectura que estamos leyendo, del verso 10 al 14, ¿verdad? Les duplicó su trabajo, haciéndoles responsables de recoger la paja, ajá, y además hacerlos además de hacer los ladrillos, dice, y todo esto sin disminuir, dice, la cuota diaria de producción. O sea que los puso a trabajar. Mira qué tremendo, porque si tú pones atención, cuando tú y yo hemos venido y hemos escuchado la voz de Dios y ha habido revelación del sacrificio de la cruz, de la obra de la cruz, el mundo va a querer seguir esclavizándote, va a querer seguir poniendo tareas, porque te va a decir que lo que tú estás haciendo es de ociosos. En pocas palabras, que no vas a ver fruto, que no vas a ver resuelto aquella situación. ¿Por qué? Porque te va a decir, solo los que entran a esa religión son unos ociosos. Así que mejor va a tratar el mundo de darte más trabajo, de darte más tarea, para que tú no puedas ocuparte de las cosas de Dios. Dios les estaba pidiendo que ellos fueran a celebrar de 3 días. Y 3 días es símbolo de sacrificio. Era de caminar y de sacrificar, de poner no solo el deseo, sino más allá. Era la pasión. Era colocar la pasión en el corazón de cada uno de los israelitas, como ahora nosotros, para servir, para poder ministrar. Tenemos que ponerle a todo esto pasión, corazón, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí dice que todo esto iba, dice, los jefes de los esclavos israelitas
¿verdad? Apelaron a tal injusticia ya que todos sabían que era una meta imposible, ¿verdad?, de cumplir. Pero al faraón no le importó, porque lo que él quería era quebrantar a los israelitas y desanimarlos en su solicitud. Versos 17 y 18 del capítulo 5 de Éxodo dice, y él respondió, estás de ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová, y pues ahora y a seguir trabajando. El enemigo va a hacer todo lo que sea a su alcance para que tú dejes de mirar al blanco perfecto que es Cristo. Ahora, déjame decirte esto. Los israelitas estaban esperando que Dios les alivianara la carga del trabajo forzado, pero en lugar de ser quitada, se hizo que volviese más pesada. Ante esto el pueblo reaccionó, no reaccionó bien. Mira, esto es lo que ahorita está pasando. Tal vez muchos de nosotros estamos diciendo, Señor, pues hemos clamado, hemos orado, nos hemos quebrantado y no vemos hasta esto está empeorando, ¿verdad? Esto está empeorando porque ahora ya estamos más afligidos. Alguna ocasión, algunos hermanos cuando se convirtieron, yo escuchaba que decían, híjole, creo que me va peor ahora que estoy en el Evangelio. Antes no era así y ahora que le busco me va más mal. Es obvio que el enemigo ahora se oponga porque ahora ya lo tienes tú de contrario. Ya saliste de la esclavitud del pecado, ya rompiste el yugo, ya pudrió, la unción ya pudrió el yugo, entonces ya no hay esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios quitó el pecado que te estaba estorbando y que estaba haciendo que tú no tuvieras esa relación con Dios. Es obvio que ahora el enemigo va a tratar de hacerte ver que el servir, que el adorar, que el ministrar a Dios, que el tiempo que tú le vas a otorgar a Dios no sirva de nada. Muchas veces va a ser o va a aparentar que ni Dios está escuchando tu oración. Pero yo te animo a que tú sigas orando, a que tú sigas clamando por ese milagro de conversión, por ese milagro de arrepentimiento, por ese espíritu de salvación en el hogar, por esa provisión, porque Dios es el que provee. Jehová es el Jehová Jireh. Él dice el Dios de los hebreos. ¿Y esto sabes qué quiere decir? Que Dios estaba dándoles a ellos identidad. El Dios de los hebreos. No estaba hablando de los hebreos en nación. Estaba hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Era una identidad. Dios les estaba dando identidad a ellos. Estaba tratando con esta situación que parecía contraria. Estaba haciendo que su pueblo estaba trabajando el corazón de cada uno de ellos. Entonces yo te exhorto a que te permitas ser confrontado. ¿Cómo estás pidiendo? ¿En humildad o en soberbia? Y si tú has escuchado la voz de Dios, obedece. Te va Dios a bendecir por su obediencia. Él quiere ese sacrificio agradable y santo. Él no quiere que nosotros seamos obligados a adorarle, a salir de 3 días, a hacer ese sacrificio y estar con Él. Ahora que tengamos la oportunidad de estar en casa y como familia, tendremos la oportunidad de adorarle con todo nuestro corazón y de ahora sí reconocer lo hermoso, lo importante que era estar, como dice el Salmo 133, juntos en armonía, como aquel óleo que descendía de la barba de Aarón y hasta las vestiduras. Pues gracias, hermano, este ha sido un breve mensaje, esperemos haya sido de bendición, que te anime a que des pasos firmes, que sepas que la senda de fe se va a tener que transitar con todo el amor que le tenemos a nuestro Dios. Gracias, mi amada iglesia, esperemos que esta palabra haya bendecido tu vida ricamente, esperemos que esta palabra traiga confort a tu corazón, traiga esa paz y estaremos dándote la sorpresa de hacerte la llamada, la videollamada para saludarte personalmente. Gracias, soy el pastor Javier Campos, te saluda de aquí desde Iztapalapa, en la iglesia Alto Refugio. Ya queremos regresar a casa y estar todos juntos alabando y bendiciendo su nombre.
Gracias, Dios te bendiga. Hasta la próxima.